La COVID vuelve a estar en boca de todos. La llegada del invierno ha traído de nuevo un repunte de contagios, especialmente en Europa Central. Países como Alemania o Austria son ahora el foco de atención de la prensa europea, no solo por la subida de casos, sino también por las medidas que están tomando sus gobiernos. El caso más llamativo, y quizá el más alarmante, es el de Austria, quien a partir de este lunes, además de confinar a toda su población, va a imponer una vacunación obligatoria para todos los residentes del país, que se verá efectiva a partir de febrero del año que viene. Pero esto no es todo. Primero, se prohibió a los no vacunados asistir a locales de ocio, restauración o estética. Más tarde, desde el lunes de la semana pasada, empezó un polémico confinamiento solo para los no vacunados. Frente al nuevo repunte de casos en Europa Central, y ante una economía ya afectada por los estragos de casi 2 años de pandemia, nos enfrentamos ahora a una normalización de los repuntes. ¿Será el COVID estacional? ¿Qué medidas tomarán los gobiernos? ¿Con qué legitimidad? Vivimos tiempos convulsos, amigos. Más allá de la libertad de movimientos, y por supuesto de viaje, esta pandemia nos está enfrentando a una realidad mucho más dura. Un debate ético y moral sobre dónde empiezan y dónde acaban nuestras libertades. Nos encontramos ya ante un cambio de era, y el COVID no ha hecho más que acelerar esta transición. La gran amenaza de nuestros días parece que ya no es la pandemia, sino la gestión de la misma, y cómo ésta puede afectar a nuestras sociedades, a nuestra forma de vivir. Quizá, y solo quizá, es hora de empezar a replantear de qué manera y bajo qué supuestos queremos vivir en sociedad. Soy Alex Tombosch, bienvenidos a Objetivo Horizonte. Bueno, buenas tardes a todos, soy Alex Tombosch, bienvenidos a Objetivo Horizonte. Una tarde más y hoy vamos a continuar con nuestro viaje por Uzbekistán. Y bueno, no sin antes, como siempre, vamos a comentar un poquito las noticias de esta semana. Veréis que, bueno, ya habéis visto la introducción del vídeo y la introducción del podcast. Veréis que, bueno, más allá de solo comentar noticias del ámbito del viaje, también estoy empezando a comentar otro tipo de noticias. Al final esto es un espacio personal. Es un podcast que el leitmotiv del mismo es, pues, crear contenido para todo aquel que quiera escucharlo sobre el mundo y lo que implica sobre todo hacia los viajes, pero bueno, también pasan otras cosas y también me gusta comentarlas, así que vamos a comentar las noticias ya de esta semana. Lo primero que os quería comentar, que tengo aquí la página abierta, como siempre, vamos a analizar un poquito de las noticias de esta última semana de noviembre. Nueva semana, nuevos países que vuelven a abrir sus fronteras. El primer caso que encontramos es el de Filipinas, que ya nos han anunciado que van a volver a abrir las fronteras del país a los turistas. El gobierno filipino ha anunciado que en breve, entre comillas, va a permitir la entrada de los turistas procedentes de países en la lista verde. ¿Y esto qué significa? Pues que van a dejar entrar a Filipinas a aquellos viajeros que provengan de países que tengan una baja incidencia de virus y que además también tengan una alta tasa de vacunación. Durante los últimos años el turismo, pues ya no solo para Filipinas, sino para muchos países del mundo ha supuesto pues una parte muy importante para sus economías. Filipinas, por supuesto, no está exenta de esto y la pandemia pues también le ha afectado mucho en este aspecto y creo que que el gobierno está buscando ya nuevas maneras para volver a recibir turistas y que se recupere un poquito el turismo en esta zona del mundo. Ya sabéis que, no solo Filipinas, sino que toda la zona del sudeste asiático ha sido una zona no muy castigada excesivamente por el COVID, si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, pero sí que es cierto que han sido muy previsores a la hora de cerrar y han limitado mucho la entrada. Comentábamos el otro día el caso de la India, en general también el de Tailandia, que poco a poco se empieza a abrir la cosa, pero no tenemos que olvidar que en marzo va a ser casi 2 años que estamos en esta situación de pandemia y que esto pues lo que supone también es que hay muchos países que llevan cerrados al turismo 2 años, con todo lo que esto implica. Lo siguiente que quería comentar con vosotros, también en la misma línea, pero esta vez un poquito más al sur de Filipinas, es el caso de Nueva Zelanda, que también vemos en las noticias que también planea abrir las fronteras de cara a abril. Un poquito lo mismo que en el caso de Filipinas. El gobierno ha informado que a partir de abril
los viajeros que cuenten con la pauta de vacunación completa van a poder entrar en el país para visitarlo. Pero, bueno, lo que quería comentar también es que no está muy clara aún la información que el gobierno neozelandés ha facilitado. Y, bueno, va a haber que esperar también a los próximos meses para ver lo que os decía un poquito también del caso de la India. A ver cómo evolucionan, cómo son los primeros viajeros, qué experiencia tenemos. Más que nada para ir sobre seguro. Yo personalmente, la verdad, no me la jugaría aún a contratar un viaje a ninguno de los dos países, porque, bueno, si la información no está clara sobre los requisitos exactos de entrada, porque a priori, pues sí que dicen, vale, son los vacunados, pero si después, aparte de la vacuna, te exigen igualmente algún tipo de cuarentena, o no sé qué yo, algún tipo de seguro excesivo, PCRs, entonces es mejor esperar un poco y ver un poquito cómo evoluciona el sector, ¿de acuerdo? La última noticia que quería comentar, bueno, es la última y por una razón como veréis. El titular dice Black Friday en el sector turístico. Aquí quería haceros un poquito de reflexión también, no en la misma línea de la que he hecho al principio del podcast, sino, bueno, parece ser que es un poquito más en la línea del sector turístico como profesional que soy y que trabajo en él, ¿de acuerdo? Parece ser, bueno, pues que el boom del Black Friday ha llegado también al mundo de los viajes y, bueno, más allá de las posibles rebajas y ofertas que podéis encontrar en los diferentes portales de internet, por supuesto, cada tipo de viaje al final o cada tipo de agencia os va a ofrecer un tipo de viaje y muchas veces también por esa tipología también dice el precio. El mensaje que os quería dar es que cuidado, ¿vale? Cuidado porque, bueno, como ya os he dicho más una vez en este programa, viajar no es barato, en general, ¿de acuerdo? Y cuando lo es mucho, hay que preguntarse por qué, ¿vale? Cuando encontráis viajes muy baratos, sobre todo en destino, muchas veces esta rebaja de servicios ya no solo afecta a la calidad de viaje que contratáis o que vais a realizar, sino también al impacto que va a tener, no solo en el medio ambiente, sino también en la sociedad a la que visitáis, ¿de acuerdo? El viaje low cost, el viaje masificado, ha supuesto y supone aún uno de los grandes impactos en nuestro mundo. Y, como os decía, no solo a nivel medioambiental, sino también en los lugares que se visitan. Yo soy de Barcelona, ¿de acuerdo? Y pese a dedicarme al sector, es decir, trabajo en el sector turístico, y en mi caso no trabajo con turistas aquí, sino que envío viajeros desde aquí a otras partes del mundo. Hemos visto cómo la ciudad, pues, ha pasado lo que ha pasado durante los últimos años con la masificación de turistas, con los grandes cruceros que venían al puerto de Barcelona, y hemos visto, pues, poco a poco cómo ha afectado esto al día a día de la ciudad. Esto no solo nos sirve de ejemplo a nosotros, sino que sirve de ejemplo a cualquier otra parte del mundo. Así que, bueno, un poquito el mensaje que quería daros era precaución, responsabilidad. A todo el mundo le gusta viajar, todo el mundo intentamos ahorrarnos dinero en la medida de lo posible, pero, una vez más, ya si no lo hacéis por el medio ambiente también, pensad también en la calidad de los servicios que contratáis. Muchas veces quizá vale la pena esperaros un mes más y ahorrar un poquito más, contratar algo de calidad. Y ya os digo, ya no solo por el servicio que vais a recibir y por la experiencia que vais a tener en el destino que decidáis, sino también por el medio ambiente y por las sociedades que vais a visitar, ¿de acuerdo? A ninguno nos gusta ver nuestra ciudad invadida de turistas, a ninguno nos gusta ver nuestro lugar de vida, iba a decir fet malvé, pero no sé cómo diría la expresión exacta en castellano. Bueno, es un poquito el mensaje que quería dar, no me voy a extender más en esto y si os parece, bueno, vamos a continuar ya con el destino de la semana. Ya os lo adelanté la semana pasada, que estuvimos hablando de Jiva, la pequeña ciudad medieval al noroeste de Uzbekistán. Hoy nuestro camino nos lleva hasta Bukhara. Un pequeño inciso, creo que ya lo comenté el último día, al final del programa, pero la distancia que recorre entre Jiva y Bujará es grande, ¿de acuerdo? Son casi 600 kilómetros 450 kilómetros de desierto, si no me equivoco, casi 500, pero se trata de una distancia que es insalvable, a no ser que se haga por tierra, ya vía tren, vía coche, y que es un poco pesada, ¿de acuerdo? No tenemos otra manera de atravesarlo. Entonces, tened en cuenta que este día normalmente es casi perdido. Si salís pronto de Jiva,
aproximadamente llegaréis a Bujará sobre las 4 o las 5 de la tarde. Y bueno, nada más. Se trata de un desierto del Kizilkum que para mí no es que tenga mucho encanto. No tenéis que pensar en un desierto de dunas como el que podéis encontrar en Arabia o en Marruecos o en los Emiratos Árabes, sino que es un desierto más bien árido, tipo estepario. Y nada, quería comentaros un poco de esto. Ya, bueno, pues, y continuamos ya con un poquito con el destino que íbamos a comentar hoy, que es la ciudad de Bujara, la continuación de nuestro viaje por Uzbekistán. Para mí visitar Bujara es uno de los highlights del viaje, ¿de acuerdo? Y por varios motivos. Tenéis que tener en cuenta que se trata de una de las ciudades más importantes del país, ya no solo por su tamaño o su peso económico dentro de la ciudad, sino también por el valor histórico que tiene, ¿de acuerdo? Y cultural. Y todo esto lo vamos a poder ver reflejado en sus calles. Creo que, bueno, en mi paso por la última vez que estuve allí en Uzbekistán, mi paso por Bujara, para mí, además de Jiva, fue uno de los lugares que más me impactó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Samarcanda, de la que ya hablaremos la semana que viene, sí que es cierto que tiene el nombre, que tiene la reputación, la gran plaza del Registán, pero se trata de una urbe moderna, ¿de acuerdo? Y parecido a Tashkent, vamos, como ya visteis en el primer programa que hice sobre la línea de Uzbekistán, vais a encontrar que, bueno, vamos a encontrar muchos monumentos muy importantes, pero que están salpicados por la ciudad, ¿de acuerdo? Dentro de, como os comentaba, una urbe moderna. Bujara, en cambio, se integra, todo el casco histórico se integra a la perfección dentro de la ciudad. Y el conjunto arquitectónico que compone toda esta zona antigua, toda esta ciudad antigua, realmente es increíble, nos permite visitarlo a pie casi en su totalidad, yendo de un pequeño monumento a otro. Y bueno, es una ciudad que la verdad es que te deja muy buen sabor de boca, ya no solo por esta unión de todos sus elementos arquitectónicos y de todos los puntos de interés, sino por el ambiente que vais a encontrar allí. Como siempre, ya sabéis que a mí en este programa me gusta siempre hablar de la historia de los lugares que visitamos. Y bueno, hoy por supuesto no va a ser una excepción, así que bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la ciudad, que como veréis también comparte muchas partes con el resto de ciudades del país, de las que ya hemos hablado, como Tashkent y Jiva, pero bueno, creo que es importante, siempre creo que es importante para ubicarnos un poco, y más en el caso de Bujara, que tiene unas peculiaridades que la hacen bastante especial, por así decirlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Pese a que, bueno, oficialmente la ciudad de Bujara fue fundada alrededor del año 500 a.C., se han encontrado restos de población desde principios del tercer milenio, ¿de acuerdo? La parte que actualmente constituye el Ark de la ciudad, ¿de acuerdo? La fortaleza, fue pues el epicentro de la primera ciudad, de este oasis que era Bujara en medio del desierto. Como os decía, en sus inicios la ciudad de Bujara era una ciudad vasalla del Imperio Persa, pero al igual que el resto del territorio y la zona, pues durante los diferentes siglos, durante los diferentes años, la ciudad pues pasó por manos de diferentes reinos y conquistadores, desde Alejandro Magno, después el Imperio Helenístico, el Imperio de Kushan. Por supuesto, además también tenéis que tener en cuenta que si avanzamos un poquito en el tiempo, la ciudad se convirtió también, por supuesto, en un enclave estratégico, dada su posición central en la Ruta de la Seda, como en general todo el conjunto de Uzbekistán, como ya hemos visto durante estos días, ¿vale? El crecimiento sobre todo se dio a partir del siglo V, porque ya os digo, era una zona de paso muy importante. Y bueno, la parte más importante, como entenderéis, será a partir del siglo VII, tras la muerte de Mahoma y la expansión del Islam. La ciudad pasará a manos árabes y bueno, la religión del Islam se convertirá en la religión mayoritaria y la principal de esta región, y esto ya pues durará hasta el día de hoy. Pese a todo este esplendor de la ciudad que tuvo durante estos, digamos, primeros 11 siglos de vida, este ascenso se vio truncado en el primer milenio, por el saqueo de la ciudad por parte de Gengis Khan. De lo que, por supuesto, nunca se recuperó por completo. Cuando hablemos del arco de la ciudad ya veréis que también os comento un par de cosas de Gengis Khan muy interesantes. Pero bueno, para avanzar un poquito en el tema de la historia.
La ciudad más tarde, ya con la llegada de Amir Timur, Tamerlán, el héroe nacional del que también hemos hablado, volvió a tener un cierto esplendor, ¿de acuerdo? Y bueno, durante el Imperio Timúrida, y bueno, finalmente acabó ya siendo un pequeño estado feudal conocido como el Kanato de Bujara. Si seguimos también un poquito más adelante en la historia, hay un punto que creo muy interesante y que difiere un poquito del resto de ciudades uzbecas, ¿de acuerdo? Y se trata de que Bujara constituyó durante un estado independiente de Asia Central durante casi 150 años y era conocido como el Emirato de Bujara, ¿de acuerdo? Se fundó en el 1785 y, bueno, fue uno de los pocos estados de Asia Central que no estaba gobernado por uno de los descendientes de Gengis Khan, lo que era muy importante. Esto, además, se notará en que, si recordáis, os hablé del Kanato de Jiva, y en este caso estoy hablando del Emirato de Bujara. Paréntesis, veréis que digo indistintamente tanto Bujara como Bujara. El acento en principio va en la A, pero manías de alguien que lleva mucho tiempo hablando de ello, pues utilizo todos los nombres indistintamente. Dicho esto, lo que os decía, del Emirato de Bujara, como un acto simbólico, ¿de acuerdo? Este pequeño estado independiente, por parte de Manjid Shah Murad, ¿vale? Quien asumió el gobierno de la ciudad, optó por tomar el título en vez de Khan, sino de Emir, ¿de acuerdo? Lo cual, bueno, pues fue una anomalía y bueno, fue como una especie de acto para ¿cómo diríamos? Para demostrar su fervor por la religión. Durante todos estos años, bueno, pues hubo una cierta estabilidad en el territorio, pero bueno, como ya hemos hablado, la expansión del Imperio Ruso a mediados del siglo XVIII, más tarde, pues se perdió el control del Emirato, incluida la ciudad de Samarcanda, y bueno, pasó a formar parte ya del que se conoció como protectorado ruso del Turquestán. Y el resto de la historia, bueno, ya hemos hablado de ella en programas anteriores, y porque la comparte más que nada con el resto de ciudades uzbecas, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que me gustaría mencionar que una vez que el territorio del Emirato se disolvió, actualmente la mayoría de este antiguo emirato se conserva dentro de las actuales fronteras de Uzbekistán. Pero para que os hagáis una idea, era bastante grande. Entonces también encontremos algunas partes que ahora mismo ya son parte del territorio de países como Turkmenistán, Tayikistán o Afganistán, ¿de acuerdo? Sobre todo por la zona sur. Así que, bueno, como veis, Bujara comparte gran parte de la historia de Uzbekistán como país, pese a que tiene algunas peculiaridades que creo que son bastante interesantes. Pero, bueno, vayamos a lo que nos interesa, que es, dentro de nuestro viaje a Uzbekistán, qué podemos ver en Bujara. Cuando me preguntan sobre qué ver en la ciudad, yo siempre explico que, como os decía al principio, que este es el caso más cercano a Jiva, ¿de acuerdo? Igual que os comentaba antes, que Tashkent y Samarcanda pues tienen los monumentos y las zonas históricas salpicadas por toda la ciudad. En el caso de Bujara lo encontramos bastante comprimido, bastante junto en el centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Me recuerda un poquito a Jiva. En el caso de Jiva directamente es dentro de una ciudad amurallada. Aquí vamos a encontrar un ejemplo similar, pero alrededor de la misma también vamos a encontrar muchos lugares de interés, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al lío. El primer punto del que os quería hablar es de la plaza Liabi Aouz. ¿Por qué? Porque esta va a ser la primera parada de casi todos los viajes que hagáis a Bujara, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría de alojamientos y hoteles se encuentran, si no en esta plaza, alrededor de la misma, ¿vale? Se trata de unos centros neurálgicos del casco antiguo y casi de la ciudad, tanto a nivel social como monumental. Y no solo va a ser nuestra primera parada, sino que también aquí vamos a encontrar las dos primeras madrazas que vamos a conocer en Bujara, ¿de acuerdo? Recordad que las madrazas son estas estructuras preciosas, típicas de Asia Central, las escuelas islámicas que hemos comentado en programas anteriores.
En este caso, de las estructuras que conforman la plaza, primero hay que destacar el conjunto arquitectónico de Nodir Diman Beji, ¿de acuerdo? Se trata de un conjunto que está compuesto por una madraza, un canaco y el estanque, que al final es la estructura principal de la plaza en general. Para que os hagáis una idea, todo está relacionado con el visir Nodir Divan Beji. El nombre tiene tela. Pero para que hagáis una equiparación, un visir, ¿de acuerdo? Sería algo así como un ministro, ¿de acuerdo? Dentro de la organización política musulmana. La madraza, para no desviarnos, se encuentra en la parte más oriental de la plaza, data del siglo XVII, y bueno, si bien al principio no se concibió como una madraza, sino que estaba pensado para que fuera un caravansar. Un caravansar, para los que no lo sepáis, es un edificio que está pensado para que los viajeros pudieran parar, no solo ofrecer sus mercancías en el puesto en el caravansar en que estuvieran, sino también que pudiesen descansar. Tened en cuenta que los viajes alrededor de la Ruta de la Seda, un viaje medio entre Génova, por ejemplo, o alguna ciudad-estado italiana y China para comerciar con seda, era aproximadamente 3 años. La Ruta de la Seda, lo grande de la Ruta de la Seda es que acortaba esta distancia a la mitad, ya que los viajeros se encontraban en el punto medio entre China y Europa, que bueno, era toda esta región, principalmente Uzbekistán, pero bueno, toda esta parte de Asia Central. Como os decía, en principio se concibió como un caravansar, pero durante su inauguración, pues el emir al final decidió que iba a ser una madraza y, bueno, por supuesto, para ello tuvieron que reformarlo. Y sigue siendo una madraza bastante peculiar porque sigue sin tener las míticas celdas de los estudiantes tan características que hemos ido viendo durante nuestro viaje en Uzbekistán. Un par de años después de la construcción de esta madraza se construyó también el canaco. Esta estructura yo la desconocía la primera vez que visité el país, pero un canaco era una especie de refugio para unos personajes que se llamaban derviches, ¿vale? Los derviches son una suerte de monjes ascetas, es decir, que se privan de la mayoría de placeres de la vida, es decir, comen poco, ayunan. Es una manera, no sé si de meditación, pero bueno, son una especie de monjes ascetas vagabundos, seguidores del Islam, por supuesto, en busca de la iluminación. Y bueno, el edificio que os quería comentar justamente, el siguiente es el canaco, y pese a que al principio este tipo de estructuras eran bastante escasas en decoración, más adelante ya por la fama que empezaron a tomar, pues ya artísticamente se empezó a decorar bastante tanto el interior y fueron más elaborados. Y bueno, el último elemento de la plaza sería el estanque. Es un estanque que la ocupa por completo, que hay en medio, con escalones a los lados de forma rectangular. Y bueno, más allá del estanque, se trata realmente de un lugar que es mágico. Es una primera introducción a la ciudad de Bujará preciosa, sobre todo para poder empezar a tomarle el pulso a la ciudad, ¿vale? Ya que no solo vamos a encontrar comercio alrededor, es un punto, sí que es cierto, neurálgico para los turistas, pero hay que entender que a día de hoy Uzbekistán aún no está siendo un país, muy masificado y muy visitado por el turismo. Entonces, aún encontramos esa magia de las ciudades vírgenes, entre comillas, para el turismo de masas, y realmente es un punto muy interesante para empezar, y es de hecho desde donde empieza la mayoría de visitas a la ciudad. Si seguimos, el siguiente punto de interés que quería comentaros es la madraza conocida como Chor Minor, que literalmente significa 4 minaretes. Se trata de un pequeño edificio y lo característico del mismo es que tiene 4 torres coronadas por sus respectivas cúpulas azules tan típicas de esta región del mundo. Bueno, el edificio es una pequeña madraza también, data del siglo XIX en este caso, y si bien la última visita yo no pude entrar porque, bueno, ha sufrido diferentes restauraciones, creo que vale bastante la pena visitarla, no solo por lo llamativo de la construcción, que también lo es, sino porque, bueno, la singularidad de su construcción. Quiero decir, en comparación con el resto de madrazas del país esta destaca bastante, y creo que es un punto muy interesante. Seguimos nuestro viaje
seguimos nuestro viaje y en este caso vamos a hacer una parada en la llamada madraza de Ulugh Bek. Las siguientes 2 madrazas para mí son las más importantes, bueno, para mí, para todos son las más importantes de la ciudad de Bujara, ¿de acuerdo? La semana que viene, cuando hablemos de Samarcanda, hablaremos más en profundidad sobre Ulugh Bek. Pero, por ahora, lo que tenéis que saber es que se trata del nieto de Amir Timur, ¿vale? De Tamerlán, y que él era un nacional uzbeco y que además de gobernante durante un tiempo, fue todo un erudito y un gran astrónomo, ¿vale? Dicho esto, esta madraza fue levantada por orden de Ulugh Bek en Bujara y durante mucho tiempo fue un ejemplo a seguir para la construcción de madrazas en toda Asia Central, ¿de acuerdo? Se tomó como un canon de tanto de estructura como de medidas. Fue construida alrededor del año 1417, si no me equivoco, y en su portón, esto es muy interesante, se puede leer una frase del Corán que simboliza mucho la mentalidad y la filosofía que tenía el gobernante, ¿de acuerdo? Y la inscripción dice: la aspiración hacia el conocimiento es la obligación de cada musulmán y cada musulmana. Proveniendo de uno de los grandes gobernantes ilustrados de esta parte del mundo, bueno, pues como veis dice mucho en favor del estudio y el conocimiento. Hoy en día es uno de los edificios más importantes de la ciudad y bueno, en su interior vamos a encontrar también un pequeño museo que es el Museo de Historia de la Restauración de la ciudad. Bueno, es interesante. Justo enfrente de esta madraza vamos a encontrar la segunda madraza que os comentaba, la madraza de Abdulaziz Khan. Esta madraza fue construida 2 siglos más tarde y, pese a que son consideradas parte del mismo conjunto arquitectónico, ya que se encuentran una enfrente de la otra, se diferencian mucho entre sí. Pese al estilo sobrio de la madraza de Ulugh Bek, en el caso de la madraza de Abdulaziz Khan, esta tiene un tamaño mucho mayor y además está ricamente decorada, ¿vale? Realmente, no solo por la construcción, que es imponente, sino también por el portal, solo vale la pena, la decoración del portal es simplemente impresionante. Y solo por ello, de verdad, vale la pena visitarlo porque los mosaicos, los colores que la componen son espectaculares. Ya os digo, se trata de una madraza construida ya en el siglo XVII, pero la estructura sigue siendo impresionante y el portón, de verdad, una pasada. Pasemos ahora a una de las 2 joyas de la corona de nuestro viaje por Bujara, ¿de acuerdo? Y es el complejo Poy Cailan. Primero de todo, el complejo Poy Cailan se trata de un conjunto arquitectónico que está situado justo en el centro neurálgico de la ciudad, al lado del Arc, de la ciudad y la muralla. Y bueno, está formado tanto por una mezquita, como por un minarete, como por una madraza, ¿vale? Pese a que los 3 elementos forman pues este conjunto, cada uno de ellos ha tenido tanto una historia como una construcción diferentes. Entonces, bueno, creo que es interesante hablar del conjunto en general, pero creo que es más interesante aún hablar de cada uno de ellos por separado para ver, bueno, las diferencias y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo cada parte. Primero, la mezquita del Viernes de la ciudad, la mezquita Cailan, es, bueno, de los 3 elementos, la que más modificaciones ha sufrido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que se trata una de las mezquitas más grandes junto a la de Bibi Kanum, en Samarcanda, de la que ya hablaremos la semana que viene, y la mezquita de Herat en Afganistán, ¿de acuerdo? Son de las 3 más grandes de Asia Central. Y, bueno, además se trata del edificio más antiguo de los 3 monumentos y su construcción aproximadamente desde el año 1530 y, bueno, es un poco el símbolo de ese poder creciente que tenía Samarcanda, que tenía Bujara en esta época, como hemos visto antes en la historia de la ciudad. Pese a que tenemos constancia de una construcción de una gran mezquita ya después de la muerte de Mahoma, hacia el 770 después de Cristo, fue en este momento cuando, fue en este lugar donde se iniciaría esta gran construcción, ya que la primera acabó por colapsar y se derrumbó y, bueno, hubo varios derrumbes a lo largo de la historia y será
hasta la época de Amir Timur, en este año 1515, cuando se completaría la fachada de la actual edificación, y que, bueno, poco a poco en los años siguientes, hasta 1530, cuando hemos dicho que acabó su construcción, se fueron añadiendo más elementos, tanto arquitectónicos como decorativos. El minarete original además se mantuvo y, bueno, ahora hablaremos de él. Es como un vínculo del pasado también premongol de la ciudad después de la invasión de Genghis Khan, como veremos en poco tiempo. Para mí tiene un color espectacular, es uno de los lugares más mágicos que puedes visitar al atardecer en Bujará, tanto su interior como el exterior. Y ya os digo, el árbol central, una visita por su patio interior, vale mucho la pena. No solo la entrada a la mezquita, sino todo el conjunto es espectacular. El siguiente punto del que deberíamos hablar sería el minarete. Como os decía, según algunas fuentes históricas, antes de la construcción de este minarete había otro, ¿de acuerdo? Uno más pequeño, que finalmente se cayó, y en su lugar se construyó este. El minarete, ¿de acuerdo?, tenía dos funciones. Por un lado, era una torre defensiva, es decir, una torre de observación que te permitía ver desde bastante lejos si venía alguien, etcétera, etcétera, sobre todo a nivel militar. Y la otra función que tenía era religiosa, ya que se utilizaba para lo que se llama el adhan, es decir, la llamada de los fieles a la oración. Desde los años 20 del siglo XX, desde 1920, se han llevado a cabo varios trabajos de reconstrucción, sobre todo para reparar la estructura subterránea y también la fachada interior. Y bueno, es un elemento que realmente también vale mucho la pena y destaca dentro de toda esta gran construcción del complejo Poicailán. Sigamos con el siguiente. Por último, vamos a hablar de la madraza, ¿vale? Como os decía, el complejo está compuesto por la mezquita, el minarete y la madraza es el último del que vamos a hablar. Se trata de la madraza Miri Arab, ¿de acuerdo? Y, bueno, como os decía, es el último de los tres edificios que componen este complejo. Esta madraza fue construida alrededor de los años 30 del siglo XVI y, bueno, fue construida por la dinastía que convirtió a Bujará en su capital principal, ¿de acuerdo? El nombre Miri Arab significa príncipe de los árabes, y, bueno, es en referencia al jeque Abdullah Yamani en Yemen, quien saltó a la fama dentro de la comunidad musulmana durante el reinado de Muhammad Shaybani, los nombres también, que fue el fundador de la dinastía. Yamani desempeñó un papel como pir, ¿de acuerdo?, que viene a ser como una especie de consejero espiritual de los canes. Y, bueno, finalmente fue enterrado en esta madraza que también lleva su nombre. Hasta aquí un poquito los tres elementos, ¿de acuerdo?, que componen este gran complejo y que de verdad para mí es uno de los lugares más especiales, no solo de Bujará, sino de todo Uzbekistán. El último punto del que os quería hablar es la segunda joya de la corona, de las que os he comentado antes. Y, bueno, seguramente también es uno de los más emblemáticos, ¿de acuerdo? Y uno de los puntos de interés más grandes también y más conocidos. Se trata del Arc de Bujará, ¿vale? Al tratarse de una fortaleza, mucha gente tiende a pensar que se trataba únicamente de una construcción defensiva o militar. Pero hay que entender que los Arc o estas ciudadelas en esta época, en Asia Central, albergaban en su interior mucho más, ¿vale? Se trataba principalmente, para que os hagáis una idea, de la ciudad primigenia de Bujará, ¿vale? Y lo que más tarde se convertiría en la actual Bujará que conocemos hoy en día. Para situarnos un poco, los estudios arqueológicos sitúan la primera fundación alrededor o sea, los primeros rastros, los primeros asentamientos humanos alrededor del siglo III, siglo IV a.C., pero, bueno, por supuesto no se trata de la construcción original que conocemos hoy en día.
estos asentamientos han sido destruidos y construidos diferentes veces a lo largo de la historia. Y como os comentaba al principio del programa, una de las destrucciones más importantes, valga la redundancia, por supuesto fue la de Gengis Khan. Tengo la sensación de que se trata de un personaje muy recurrente en mis programas. Pero bueno, cuando hablamos de Asia Central, siempre hay un pedazo de historia a la que le pertenece a Gengis. Así que bueno, alrededor del 1219 después de Cristo, dentro del contexto de las invasiones mongolas, se produjo lo que conocemos pues como el sitio de Bujará. El amigo Gengis se presentó con 50.000 buenos mongoles armados frente a la ciudadela de Bujara, y pese a que la guarnición de la ciudad contaba para su defensa con más de 20.000 mercenarios turcos, finalmente estos fueron masacrados intentando romper el sitio de la ciudad. Y bueno, tras este evento la ciudad finalmente se rindió y abrió sus puertas como un gesto de buena voluntad hacia los posibles conquistadores. Y bueno, pese a esta buena voluntad, lo único en lo que se tradujo fue en masacre, violaciones y población esclavizada, que era un poco, bueno, el estilo de Gengis Khan. Seguimos avanzando un poquito más en la historia y seguimos ya hasta principios de siglo XX. Os lo voy a resumir brevemente porque durante toda esta serie de Uzbekistán hemos estado repasando esta historia: Revolución Rusa, invasión de Uzbekistán, la batalla de Bujará. Bujará se bombardeó desde el aire, el Ark quedó prácticamente destruido y bueno, el emir de la ciudad del momento huyó a Afganistán, donde se quedó, y los rusos pues ya se quedaron en Uzbekistán hasta 1991. Fácil, ¿verdad? Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es qué pasó con el Ark, y como habéis podido deducir en este increíble esquema rápido y resumen que os he hecho, tras la invasión rusa, el Ark quedó pues bastante dañado, y sobre todo en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces se reconstruyó, se remodeló y bueno, tras la independencia de Uzbekistán se convirtió pues en el museo que conocemos hoy en día. Hoy, bueno, pues la fortaleza se encuentra dentro de la actual ciudad de Bujará, y al igual que la mayoría puntos de interés, y pues está todo dentro de este centro histórico que compone. ¿Por qué os he insistido tanto en esto del centro histórico? Pues porque, como os decía, lo más probable es que os alejéis en este casco histórico, alrededor de la plaza Liabi Hauz. Y bueno, todas estas estructuras de las que hemos hablado, todas estas madrazas, la mezquita, los conjuntos arquitectónicos, están aproximadamente separados seguramente de lo que más lejos son unos 20 minutos a pie, lo que la convierte a Bujará en una ciudad muy fácil de visitar a pie y muy agradecida en este aspecto, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más. Esto, amigos y amigas, creo que son los puntos más importantes a tener en cuenta cuando visitemos Bujará. Como siempre, hay más lugares, ¿de acuerdo? Hay más sitios que visitar, por supuesto, pero creo que estos son los más interesantes para hacernos una primera aproximación a la ciudad y sobre lo que vamos a poder ver en esta pequeña gran ciudad de Uzbekistán. La semana que viene seguiremos nuestro viaje por Uzbekistán, esta vez seguramente a la más conocida de todas, la legendaria ciudad de Samarcanda. Y bueno, recordad que si no habéis podido ver el vídeo desde el principio o queréis recuperar alguno de los programas anteriores, vais a encontrarlos todos tanto en YouTube, en formato de vídeo, como en formato podcast, en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Y bueno, si os gusta este contenido, podéis suscribiros a cualquiera de ellas, dejar comentarios o compartir los episodios, porque bueno, esto es muy útil para mí, sobre todo para poder llegar a más gente. Vais a encontrar todos los links en la descripción, tanto del podcast como del programa en vídeo. Y nada más, amigos. Yo me despido aquí. Nos volveremos a ver la semana que viene en otro directo más. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado y un abrazo muy fuerte. Nos vemos la semana que viene.